Soy el único hijo del más rico hombre de la ciudad, Alejandro Son. Pero mi madre no me quiere y trata a su sobrino, Lucas Lu, como a su propio hijo, permitiéndole usurpar mi identidad de joven heredero de la familia adinerada. En una fiesta de la alta sociedad, Lucas se sentó en el asiento del heredero del más rico hombre antes que yo. Con una voz que todos podían escuchar, me dijo: primo, si no fuera porque mamá quería que te diera una oportunidad de ver el mundo, no estarías aquí. Recuerda, aunque no te apellidas Son, tus actos y comportamientos se refieren a nuestra familia Son. No te hagas un ridículo. Antes, me habría asustado y no habría sabido qué hacer. Pero, curiosamente, he renacido. Lo miré con una sonrisa fría y lo pateé, lo mandando volar a más de medio metro de distancia. Eres alguien sin clase. Una simple fiesta te hace ser tan arrogante. ¿Tu familia Son? No sabes cómo morirás pronto. Lucas fue derribado por mi patada y el salón se quedó en silencio instantáneo. Mi empleada doméstica privada, la señora Lin, estaba tan asustada que sus manos temblaban. Quiso acercarse a ayudarle, pero un grito de mi parte la clavó en el lugar. Señora Lin, has estado en nuestra familia Son durante tanto tiempo. ¿Cómo no puedes distinguir quién es el amo? La mano de la señora Lin se quedó congelada en el aire y me miró con miedo. Joven señor. Me senté con aire desafiante en el asiento del heredero del más rico hombre, tomé un sorbo de té con calma y dije con ligereza: ¿quieres ayudarle a levantarse? Muy bien. Mi padre regresará en unos días. Entonces, le diré a mi padre que te despida. Al oír la palabra despido, la señora Lin se puso pálida y negó con la cabeza como un tambor de burro. Inmediatamente, se detuvo detrás de mí y no se atrevió a mirar a Lucas ni una sola vez más. Lucas pareció comprender algo en ese instante. Miró a la multitud alrededor con una expresión inocente y, como era de esperar, todos fruncieron el ceño y me miraron. Wang Xiaochao, el hijo del gerente del departamento de marketing del grupo Son, Wang Hongyu, fue el primero en perder la paciencia. Se acercó corriendo y ayudó a Lucas a levantarse, luego me señaló con el dedo y comenzó a gritar: ¿Quién crees que eres? ¿Te atreves a tratar así a Lucas? Exacto. ¿Quién no sabe que Lucas es el único heredero del grupo Son? ¿Quién demonios eres tú? Me reí con sarcasmo. Era cierto. En la vida anterior, era débil e incapaz. Mi madre nunca me llevaba a este tipo de banquetes y le permitía hacer lo que quisiera. Yo, el verdadero joven señor, en realidad, nadie me había visto. Levanté la cabeza bruscamente y miré fijamente a Wang Xiaochao a los ojos, diciendo palabra por palabra: ¿el hijo de un simple gerente se atreve a defender a alguien aquí? Tú. Wang Xiaochao probablemente no esperaba que yo me atreviera a confrontarlo en público. Estaba furioso y agarró la taza de té de la mesa y me la lanzó hacia la cara. ¡Ah! La gente alrededor gritó, pero yo me mantuve sentado firme. Hice un gesto con la mano y vi cómo la taza de té se derramó sobre su propia cara bajo la mirada de terror de Wang Xiaochao. Al ver esto, Lucas se levantó bruscamente y me señaló, gritando: primo. No creas que puedes causar problemas aquí solo porque eres pariente de la familia Son. Te traje aquí para que vieras el mundo. No seas ingrato. Wang Xiaochao se secó la cara de té de un manotazo y gritó a los guardias detrás de él: ¿qué estás esperando? Sacadlo de aquí. Si no, cuando se lo diga a mi padre, no os las vais a ver. Levanté la barbilla y miré a la multitud con una sonrisa burlona: soy el hijo del presidente del grupo Son, Son Jianchun. Quiero ver quién se atreve a tocarme hoy. En los ojos de Lucas se vio un destello de inseguridad. Se apresuró a gritar a la señora Lin: señora Lin, diga. ¿Quién es el verdadero joven señor del grupo Son? La señora Lin estaba tan asustada por mis palabras anteriores que no se atrevió a responder. Solo se mantuvo con la cabeza baja. No estaba preocupado en absoluto. Miré a la señora Lin y dije con calma: ve y trae a mi madre. La señora Lin levantó la cabeza con sorpresa. Después de todo, mi madre, Wei Ruoyu, la esposa del más rico hombre en la actualidad, siempre había ignorado los actos de Lucas. ¿Cómo iba a ayudarme? Pero la señora Lin salió corriendo, temblorosa. Al ver esto, Lucas no pudo evitar escupir un sonido de desprecio: muy bien. Entonces, dejemos que mamá decida quién tiene razón y quién no. Miré alrededor. Ninguno de los presentes tenía un estatus más alto que el mío. Esta gran fiesta, supuestamente, era para celebrar que el grupo Son había abierto varias sucursales en el extranjero, pero en realidad,
era para que la gente se acercara a la familia del más rico hombre. Wei Ruoyu no tenía intención de que viniera. En su opinión, yo, su hijo, no era tan amable como su sobrino educado y obediente. Si no fuera porque mi padre, que estaba en el extranjero, supo de esto y me llamó para decirme que me divirtiera bien, hoy probablemente estaría atrapado en casa por Wei Ruoyu, con la excusa de que el estudio era importante. En la vida anterior, cuando Lucas me estaba torturando y Wei Ruoyu miraba sin hacer nada, siempre me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué mi madre, que me dio la vida y me crió, me trataba de esa manera? Hasta el último momento de mi vida. Entonces supe, jeje. En esta nueva vida, voy a ver quién se siente avergonzado. No pasó mucho tiempo cuando una mujer entró. Miré con atención y vi que no era Wei Ruoyu, sino la anciana empleada doméstica de la familia Son, la señora Wang. Y junto a la señora Wang, había una mujer, Zhao Weiwei, la hija única de una cadena de supermercados en la ciudad A. En la vida anterior, la había salvado en medio del tráfico, pero ella me evitaba como si fuera una serpiente venenosa. En cambio, se enamoró de Lucas, no solo me humilló ayudándole, sino que también difundió rumores malintencionados sobre mí. Zhao Weiwei me miró con desprecio, examinó detenidamente a Lucas y dijo con ternura, Lucas, estoy contenta de que estés bien. La señora Wang también se unió, la señora Zhao vino inmediatamente cuando supo que el joven señor estaba en problemas. Ignoré directamente a Zhao Weiwei y miré a la señora Wang, sonriendo con sarcasmo, ¿cómo? ¿Mi madre no viene en persona? La señora Wang me miró con desdén y dijo, la señora está ocupada con asuntos importantes. Me pidió que viniera a ver quién era tan atrevido para molestar a nuestro joven señor. Oh. Me levanté lentamente y me acerqué a la señora Wang paso a paso. Él, nuestro joven señor, ¿qué estás hablando? Es Lucas Lu. Tan pronto como dije esto, la gente alrededor se puso a murmurar, ¿Lucas Lu? ¿Por qué tiene un apellido diferente? La familia del grupo Son todos llevan el apellido Son. Lucas se tambaleó un poco, pero aún intentó parecer sereno. Primo, mamá te trajo de vuelta a la familia Son por sentir lástima de ti. ¿Cómo puedes calumniarme así? Al ver esta escena, Wang Xiaochao estaba más convencido de que yo estaba mintiendo. Gritó a voz en cuello, es indignante. Un pariente pobre se atreve a gritar aquí. Los otros jóvenes y señoritas ricos, al oír esto, también comenzaron a burlarse de mí. Algunos, para complacer a Lucas, incluso comenzaron a golpearme. Me rodearon, algunos me arrancaban la ropa, otros me agarraban el cabello y otros me presionaban fuertemente sobre la mesa, eres un desagradecido. El grupo Son te ha criado en vano. Wang Xiaochao me empujó con fuerza al suelo y puso un pie en mi espalda, riendo con arrogancia, ¿no eras muy hablador? ¿Por qué no hablas ahora? Lucas entrecerró los ojos, pero no pudo ocultar la satisfacción en sus labios. Primo, te advertí antes, pero no quisiste escuchar. En la familia Son, no eres nadie. Zhao Weiwei se inclinó y se apoyó en Lucas. Lucas, déjalo. Es solo una persona repugnante. Me resistí instintivamente y miré fijamente a Lucas a los ojos, diciendo palabra por palabra, ¿sabes que mi padre regresará en 2 días? El grupo Son realiza negocios muy importantes y el comercio transfronterizo es de vital importancia. Hace 3 años, una empresa en el extranjero se encontró en problemas y mi padre no quería abandonarla, así que decidió viajar al extranjero. Ahora, esa empresa no solo se ha recuperado, sino que también se ha cotizado en la bolsa. En unos días, él regresará. Y es precisamente porque mi padre está a punto de regresar que estas personas apresuran a sus hijos a tratarme bien. En la vida anterior, Lucas y Wei Ruoyu, al saber que mi padre estaba a punto de regresar, tuvieron la idea de matarme. La noche antes de que mi padre regresara a la familia Son, Lucas me drogó y me metió en un coche. Cuando estaba desgarrado por el choque, Wei Ruoyu estaba mirando desde lejos. Este dolor, incluso en una nueva vida, me hace sentir sin aliento. Al oír esto, Lucas mostró un momento de inseguridad en su rostro, pero rápidamente se recuperó y dijo con afectado desprecio, bajando la voz al oído, ¿y que sí lo sé? Mañana Weiwei se va a comprometer conmigo. Entonces, seré el prometido seguro de la familia Zhao. Wang Xiaochao también emitió un sonido de desprecio y me dijo con altivez, ¿todavía te atreves a ser testarudo? Entonces, Lucas no solo tendrá el grupo Son, sino también el apoyo del grupo Zhao. Quiero ver cómo mueres. Mientras hablaba, se agachó y intentó tocar mi cara. En la vida anterior, me había dado por vencido y me había dado la espalda, pero lo único que conseguí fue humillaciones y muerte sin fin.
En esta vida, no repetiré el mismo error. Mi mirada se endureció y esquivé su mano con agilidad. Luego, le agarré la muñeca y la torcí con fuerza. ¡Ah! Wang Xiaochao emitió un grito de dolor y yo aproveché para derribarlo violentamente al suelo. Esta técnica de agarre de captura fue enseñada por mi padre en persona hace años. Lucas tampoco esperaba que yo me resistiera repentinamente y se quedó paralizado por un momento. Me limpié las manos y los miré con frialdad, sonriendo con sarcasmo. ¿Quieres intentarlo de nuevo? En el momento en que terminé de hablar, se escuchó una serie de gritos de enojo fuera. Es intolerable. Era Wei Ruoyu. Finalmente había llegado. Tan pronto como Wei Ruoyu entró, todos se inclinaron y saludaron. Señora Wei. Quité la mesa y me senté con aire desafiante en la silla, mirándola con desafío. Madre, ¿por qué has tardado tanto? El rostro de Wei Ruoyu estaba lleno de ira. Me señaló y dijo, Alejandro. ¿Por qué eres tan inmaduro? Lucas es tu primo. ¿Cómo puedes tratarlo así? No tienes educación en absoluto. Antes, estas palabras me hubieran hecho sentir triste durante mucho tiempo. Esta era la madre que me había criado desde pequeño. Me reí con sarcasmo. Si tengo o no educación, fue mi padre quien me enseñó. Al decir eso, no estás insultando a mi padre. Wei Ruoyu se puso furiosa. No intentes hablar sin sentido aquí. Eres solo un huérfano dejado por mi prima. Te he criado desde pequeño. He hecho más de lo suficiente. Y aún no estás satisfecho. Con estas palabras de Wei Ruoyu, confirmó que Lucas era el verdadero joven señor de la familia adinerada, mientras que yo era solo un impostor de bajo estatus. Aquellos que me habían golpeado antes, ahora se apresuraron a presumir de lo que habían hecho. Señora Wei, por fin has llegado. Si hubieras llegado un momento más tarde, Lucas habría sido muerto por este impostor. Es cierto. Él golpeó muy fuerte. Incluso intentó golpear a Lucas. Si no hubiéramos defendido con nuestras vidas, los resultados serían inimaginables. Al oír esto, Wei Ruoyu frunció el ceño y se acercó a mí rápidamente, levantando la mano para golpearme y gritando, pídele disculpas a Lucas ahora mismo. La señora Lin se escondió detrás de mí, asustada. Yo agarré la muñeca de Wei Ruoyu con rapidez. Wei Ruoyu exclamó y yo le di una bofetada. ¿Quién te ha dado el valor de tocarme? La gente alrededor estaba asombrada. Nadie esperaba que yo me atreviera a golpear a mi propia madre. Por un momento, se olvidaron de reaccionar. Al ver esto, Lucas se apresuró a acercarse a Wei Ruoyu y examinó su herida con preocupación. Al mismo tiempo, no perdió la oportunidad de acusarme. Primo, sé que estás celoso de mí, pero no puedes golpear a mi madre. Ella es la señora del grupo Son. ¿Cómo te crees que va a vivir mi madre después de esto? Miré a ellos y me sentí asqueado. Justo cuando iba a hablar, Zhao Beiwei me interrumpió. Me miró con desprecio y odio sin disimulo. Creo que en aquel entonces la señora Wei no debió haber sido tan bondadosa y te traído de vuelta. Sería mejor que hubieras muerto de hambre. Jeje, ¿esta era la persona que una vez había amado? Me dio ganas de darme 2 bofetadas a mí mismo. Levanté la cabeza y miré directamente a Zhao Beiwei, diciendo lentamente, ¿qué nos importa lo que una persona ajena dice sobre el grupo Son? Lucas se atrevió a abrazar la cintura de Zhao Beiwei. ¿Cómo es Zhao Beiwei ajena? Es mi prometida. Wei Ruoyu miró a Lucas con cariño. En el grupo Son, solo hay un joven señor, y es Lucas. ¿En realidad? Antes de que Wei Ruoyu terminara de hablar, se escuchó un grito autoritario fuera de la puerta. Esta voz la hizo callarse inmediatamente, como una gallina con el cuello agarrado. La señora Lin entró corriendo y dijo en un tono bajo, joven señor, según su pedido, he traído a la anciana señora también. Entonces, vi a la abuela entrando con un bastón, paso a paso. Sus ojos penetrantes miraban fijamente a Wei Ruoyu. Dime de nuevo. ¿Quién es el joven señor del grupo Son? Con la llegada de la abuela, todo el banquete pareció estar cubierto por una presión invisible. Me dio un nudo en la garganta y todas las amarguras se apoderaron de mí. Grité con voz entrecortada, abuela. La mano delgada de la abuela acarició suavemente mi cabello, con un tono lleno de compasión. Mi Alejandro, ha sufrido. ¿Por qué no me dijiste para que te defendiera? La abuela es devota. Después de que mi padre se fue al extranjero, ella se quedó en un templo para rezar por mi padre. No es que no haya pensado en pedir ayuda a la abuela, pero... Una vez fui a verla en secreto. Tenía muchos cabellos canos, más que la última vez que la vi. Probablemente estaba demasiado preocupada por mi padre.
Me sentía triste y no quería preocuparla más. Wei Ruoyu. La abuela golpeó el suelo con el bastón. El sonido hizo que Wei Ruoyu se estremeciera. Te pregunto de nuevo, ¿quién es el joven señor del grupo Son? Zhao Weiwei reconoció a la abuela y soltó rápidamente la mano de Lucas, alejándose medio metro. Wei Ruoyu evitó la mirada de la abuela y tartamudeó, madre, te has equivocado. Esto, después de todo, es asunto de familia. Hablemos de esto en casa. No, no perdamos la dignidad de la familia Son. ¿Perdida de dignidad? ¿Aún te preocupas por la dignidad? La abuela se rió con sarcasmo. ¿Crees que soy una anciana sorda? He escuchado claramente lo que has dicho. Ese año, si no fuera porque la madre biológica de Alejandro murió temprano y tu padre no quería que Alejandro creciera sin madre, ¿cómo llegaste a casarte con él? Esto, de hecho, fue algo que supe justo antes de morir. Resultó que Wei Ruoyu no era mi madre biológica. Mi madre biológica se llamaba Sumin. Después de darme a luz, sufrió hemorragia y murió poco después. En aquel entonces, Wei Ruoyu era solo una doctora de enfermería ordinaria que atendía a mi madre. Después de la muerte de mi padre estaba triste y borracho. Ella se acostó con mi padre y luego quedó embarazada. Mi padre se vio obligado a casarse con ella, con la única condición de que abortara el bebé y se ocupara de mí en el futuro. Tal vez por eso, Wei Ruoyu me mostraba afecto aparentemente, pero en realidad me odiaba. Hasta los 3 años en que mi padre estuvo en el extranjero, se volvió más exagerada y ni siquiera intentó fingir. Mientras hablaba, la abuela me jaló detrás de ella y miró a la multitud con sus ojos que habían visto mucho pero aún eran penetrantes, diciendo palabra por palabra, escuchen bien. En el grupo Son, en nuestra familia Son, solo hay un heredero. El joven señor del grupo Son es solo Alejandro Son. Después de decir esto, la abuela me llevó y salimos sin mirar atrás. Las personas detrás nos miraban a Lucas, ruborizadas. En especial, Wang Xiaochao tenía la boca abierta, no es posible. Al pasar por Lucas, vi que mordía fuertemente sus labios, con odio y despecho en sus ojos. Probablemente no esperaba que yo llamara a la abuela en este momento. Sonreí con desprecio y me marché detrás de la abuela. Volvimos al grupo Son y le dije a la abuela que se descansara. Luego, ordené a los empleados que sacaran uno por uno los objetos de la habitación de Lucas. Esta habitación era mía originalmente. Miré la habitación que era mía, llena de cosas de Lucas, y me sentí triste. En la vida anterior, era demasiado débil. Me acerqué, tomé un figurín y lo arrojé al suelo con un sonido de crash. El señor Wang, que se encargaba de todas las cosas domésticas, se acercó despacio al oír el ruido. Señaló los objetos de Lucas y dijo, joven señor, ¿por qué estás enfadado de nuevo? El joven señor Lucas es una persona tan amable y bondadosa. ¿No crees que está siendo un poco exagerado? Algunos empleados que no sabían lo que había pasado estaban de acuerdo con el señor Wang. Era cierto que Lucas les había tratado muy bien todos los días, también que todos lo consideraban como el joven señor del grupo Son y me habían olvidado. ¿Exagerado? Me reí con sarcasmo y miré fijamente al señor Wang, diciendo palabra por palabra, señor Wang, recuerda bien. Es nuestra familia Son quien te paga el salario, no Lucas Lu. Y ustedes también. Si no pueden reconocer quién es su jefe, salgan con Lucas. Una empleada doméstica que nunca me había tomado en serio, probablemente confiando en el apoyo de Lucas, se atrevió a responder, ¿la señora sabe? La señora ama más que nada al joven señor Lucas. Me cansé de hablar con ella y le dije a la señora Lin que sacara el contrato de despido, mira quién más tiene objeciones y que firmen. Después de salir del grupo Son, veremos quién se atreve a darles trabajo. Al oír la palabra despido, la empleada doméstica cambió de color. Levantó la cabeza bruscamente y dijo con preocupación, ¿cómo te atreves? En esta casa, la señora decide todo. Además, yo me ocupo del joven señor Lucas. ¿Por qué me despedirías? Sonreí, tu joven señor Lucas, voy a echarlo de aquí. ¿Y tú? Hago con vosotros lo que quiero. Después de decir esto, no le hice más caso a sus gritos y salí de la habitación. Quien pensaba que, al salir, me encontré cara a cara con Wei Ruoyu. Su rostro bien cuidado estaba lleno de ira en este momento. Era evidente que había escuchado mis palabras anteriores. Alejandro Son, ¿estás loco? Wei Ruoyu gritó. Lucas vive bien en esta casa. ¿Estás tratando de molestarme a propósito?
Si bien no soy tu madre biológica, te he criado como a mi propio hijo. ¿Así me agradeces? Su actitud fingida de ser desagradable me hizo sentir asqueado. Me reí con sarcasmo. ¿Tratarme como a tu propio hijo? Wei Ruoyu, ¿no te da vergüenza decir eso? Te harán reír. En estos años, has hecho que me aíslen, tanto abiertamente como en secreto, y has permitido que Lucas domine sobre mí. ¿Te atreves a decir que no has hecho esto? Cada vez que decía una palabra, el rostro de Wei Ruoyu se ponía más pálido. Por supuesto que no se atrevía a decir que no. En estos años, ella se había aprovechado de la ausencia de mi padre para humillarme. Todo el mundo en la mansión de la familia Son sabía de esto. Tú, estás calumniándome. Wei Ruoyu se enfureció. Soy tu madre. ¿No tienes miedo de... madre? La interrumpí, sacando una carta del manga y la arrojé a sus pies. Mírala. Era una carta amarillenta, con letras que parecían atravesar el papel. Era la escritura de mi padre. Wei Ruoyu recogió la carta con manos temblorosas. Tan pronto como la vio, se puso pálida de inmediato. Esta carta era escrita por mi padre a la abuela aquel año. Detallaba cómo Wei Ruoyu se había acostado con él cuando estaba borracho y cómo lo había obligado a casarse con ella amenazándolo con el embarazo. Mi padre incluso confesó en la carta que se había casado con Wei Ruoyu solo por obligación y no sentía ningún afecto hacia ella. Tú. Wei Ruoyu se enfureció y levantó la mano para darme una bofetada. Yo estaba prevenido y agarré su muñeca, devolviéndole una bofetada. Un sonido seco de pum resonó en la habitación silenciosa. Wei Ruoyu se volvió de un lado, y 5 huellas de dedos claras aparecieron en su rostro. En total, esta era la segunda vez que la había golpeado hoy. La señora Wang se apresuró a sostener a Wei Ruoyu. Ella es la señora Wei, la señora del grupo Son. ¿Cómo te atreves a golpearla? Wei Ruoyu cubrió su rostro y gritó con voz aguda, incluso golpeas a tu madre. ¿No tienes miedo de que te dé un rayo? Te golpeo cuando quiero. ¿Necesito elegir un día especial? La miré con desafiante y dije, Wei Ruoyu, te digo que el Alejandro Son anterior ya está muerto. El Alejandro Son de ahora no te lo puedes permitir. Los objetos en la habitación fueron sacados rápidamente. Miré al señor Wang y dije con tono frío, señor Wang, ya no necesito enseñarte cómo hacer, ¿verdad? El señor Wang, al ver que me atrevía a golpear a Wei Ruoyu, había perdido su arrogancia anterior. Asintió servilmente, entiendo. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas de Lucas fueran arrojadas a la entrada del grupo Son, lo que hizo que un grupo de mendigos se abalanzaran sobre ellas, como locos. Cuando Lucas regresó, vio esta escena y se puso verde de rabia. Sin pensar, se volvió y fue a quejarse a Wei Ruoyu. Pero, apenas entró, vio a Wei Ruoyu y a la señora Wang arrodilladas en el salón principal, castigadas por la abuela. Al ver a Wei Ruoyu arrodillada, Lucas se puso pálido de rabia. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hacer que la señora se arrodille? La abuela lo miró con frialdad y le hizo una seña al señor Wang. El señor Wang entendió inmediatamente y ordenó a alguien que agarre a Lucas. Tú también te arrodilla. Lucas fue detenido firmemente en el suelo por varios empleados domésticos y ladró como un perro loco hacia mí. Alejandro Son, pervertido. ¿Qué te den lo que te mereces? ¿Te atreves a hacer que me golpeen? No te voy a perdonar. Me dio asco y me limpié el oído. ¿Este idiota todavía no veía la situación? Señor Wang, ordené con calma, tápale la boca. Es demasiado ruidoso. Rápidamente, los gritos de Lucas se convirtieron en sonidos de wu. Solo entonces me sentí con más paz en los oídos. Wei Ruoyu quería interceder por Lucas, pero una mirada feroz de la abuela la hizo retroceder. Justo entonces, se escuchó un disturbio fuera de la puerta y una figura familiar apareció en la entrada. Era Zhao Weiwei. Vestía un vestido blanco puro y tenía un aspecto de una mujer inocente. Noté que detrás de ella venían sus padres. Era obvio que habían venido para la boda. Al ver a Zhao Weiwei, Lucas se abalanzó hacia ella como si hubiera encontrado una salvación. Se arrastró hasta los pies de Zhao Weiwei, se liberó del paño en la boca y gritó, Weiwei, por fin has venido. Alejandro me está matando de abuso. Zhao Weiwei lo pateó con asco y, sin siquiera mirarlo, se acercó directamente a mí. Alejandro, hoy he venido para... Me miró con afecto y dijo palabra por palabra, hablar de nuestra boda. Todo el entorno se quedó en silencio. Fui el primero en reaccionar. Conteniendo el asco, dije con frialdad,
señorita Zhao, creo que te has equivocado de persona. Pero Zhao Weiwei parecía no haber escuchado mi rechazo y siguió hablando. Alejandro, aquel año me salvaste y te agradecí. Ya me enamoré de ti. Pero puedo explicar. Me acerqué a Lucas solo para. Hizo una pausa y me miró con intensidad, para acercarme a ti, Alejandro. Me quedé asombrado por su descaro. Esta explicación me resultaba repugnante. Mientes. Lucas gritó. Ayer dijiste que te casarías conmigo. ¿Por qué has cambiado de idea hoy? Eres una persona sin corazón. El padre de Zhao Weiwei frunció el ceño con impaciencia. Calla. ¿Quién te ha dado permiso para hablar aquí? Luego, se volvió hacia mí. Alejandro, sé que eres bondadoso y seguro que puedes entender el corazón de nuestra Weiwei, ¿verdad? Vi que la abuela estaba muy enfadada. Tanto que las venas en la mano se tensaron. Se levantó bruscamente, señaló a Zhao Weiwei con el bastón y dijo con severidad, nuestro Alejandro tiene su propia persona amada, pero lamentablemente no eres de su tipo. Luego, golpeó fuertemente con el bastón los regalos que Zhao Weiwei había traído detrás, quitad estos basura. Nuestro Alejandro no se casa con cualquier persona. Zhao Weiwei fue regañada sin piedad por la abuela, pero todavía me miraba con determinación. Después de todo, hace unos días, yo la había cortejado y estaba deseando estar con ella. Me costó mucho no reírme y le escupí un poco de saliva, diciendo con asco, ¿de dónde viene este animal que ladra? Después, eché un vistazo al señor Wang. Señor Wang, dile a la contabilidad que contrate a algunos guardias más bravos para la mansión. No dejes que cualquier persona entre y ensucie el lugar. Zhao Weiwei obviamente no esperaba que yo fuera así ahora. Se puso roja de enojo y quería reaccionar, pero debido a la autoridad de la abuela, solo pudo contener su furia y dijo, Alejandro, no eras así antes. Lucas, que estaba arrodillado al lado, se apresuró a abrazar las piernas de Zhao Weiwei y gritó, Weiwei, puedo. Puedo irme contigo ahora mismo. Casémonos ahora. Zhao Weiwei, que ya tenía mucha furia sin salida, se sintió humillada por la actuación de Lucas. Sin dudarlo, levantó su tacón y lo pateó en la cara, gritando, lárgate. ¿Quién crees que eres? Eres solo el sobrino de una enfermera. ¿Te atreves a pensar en casarte conmigo? Wei Ruoyu odiaba que la llamaran enfermera. Al oír esto de Zhao Weiwei, dejó de fingir ser desagradable y saltó, señalando a Zhao Weiwei con el dedo, lárgate de aquí. Nuestro Lucas no te quiere, una bestia sin corazón. Los padres de Zhao Weiwei quisieron atacar, pero Zhao Weiwei los detuvo. Me miró con odio, dado que el grupo Son todavía tiene asuntos domésticos que resolver, me voy. Alejandro, espera, volveré otro día. Después de decir esto, se marchó con vergüenza. Miré la espalda de Zhao Weiwei huyendo y sonreí con sarcasmo en el corazón. ¿Otro día? Otro día no dejaré que entre ni siquiera por la puerta del grupo Son. Zhao Weiwei se fue, como un perro sin dueño. Me sentí muy satisfecho. Justo cuando iba a decir algo, la abuela habló primero, Alejandro, tu padre me llamó anoche y dijo que llegará mañana por la mañana. Esta vez que regresa, tiene una importante noticia para anunciar públicamente, y es que te entregará todas las empresas en el extranjero del grupo Son. Tan pronto como salió esto de la abuela, de repente me quedé atónito y me lo entregué todo. Lucas se tambaleó y se derrumbó en el suelo. ¿Qué le importaba si se había enamorado de Zhao Weiwei? Lo que yo tenía en mis manos era más de lo que 100 Zhao Weiwei podrían alcanzar. La cara de Wei Ruoyu también se puso pálida. Forzó una sonrisa más fea que un llanto y dijo, Alejandro. Mamá solo cuidó un poco más a Lucas porque era un huérfano y me daba lástima. Mientras hablaba, intentó tomar mi mano, no hay rencor entre madre e hijo. Por favor, perdona a mamá por esta vez, ¿de acuerdo? He cuidado de ti durante muchos años. Me reí con sarcasmo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puede Lucas ser un huérfano? Es la primera vez que veo a alguien que se maldice a sí mismo. Al oír esto, Wei Ruoyu se descontroló y comenzó a tartamudear, Alejandro, este niño, es el hijo de tu tía. Tu tía murió temprano y me lo confió. Todo el mundo en la familia Son lo sabe. Pateé suavemente la mejilla de Lucas y luego miré a Wei Ruoyu, señora Lin, ven y mira. ¿No se parecen la señora y Lucas? Lucas se estremeció por mi repentino movimiento y miró a Wei Ruoyu con ojos inquietos, pero no se atrevió a hablar. La señora Lin miró alternativamente a ambos y exclamó con tono exagerado, no solo se parecen. Son como si fueran moldados en el mismo molde.
Son idénticos. La abuela siempre ha sido astuta. Comprendió mi intención con solo oír mis palabras. Ni siquiera levantó la vista y ordenó al señor Wang, haz que alguien investigue a la familia de la prima de Wei Ruoyu y lo que Wei Ruoyu hizo antes de ser enfermera. Al oír esto, Wei Ruoyu se puso pálida como la muerte. Sus piernas se debilitaron y se derrumbó en el suelo. Ladró como un perro loco hacia mí y la abuela, no intentéis, está separado Arme y mi marido. No hay manera. La abuela no le dio ni una mirada y ordenó con frialdad, mantened a estas dos personas encerradas en la mansión hasta que el presidente del grupo Son regrese. Y esa señora Wang, échala fuera. Sí, señora. Muy de mañana al día siguiente, estaba esperando en la puerta de la mansión del grupo Son, impaciente. Vi a mi padre desde lejos. Me dio un nudo en la garganta y levanté la cabeza, intentando no dejar que las lágrimas salieran. En la vida anterior, no pude ver a mi padre antes de morir. Corrí y tomé las maletas de mi padre. Él se había adelgazado mucho, pero todavía estaba lleno de energía. La abuela le contó a mi padre lo que había pasado en estos días. Mi padre se enfadó y golpeó la mesa, traed a esa madre e hijo aquí. Tan pronto como Wei Ruoyu vio a mi padre, comenzó a llorar con una expresión patética, marido. He tratado a Alejandro como a mi propio hijo, pero ¿por qué me acusa injustamente? La abuela se rió con sarcasmo, pero ese día, ¿qué dijiste delante de todos? Dijiste que solo había un joven señor en el grupo Son, y era Lucas. ¿Acaso soy una anciana sorda? Wei Ruoyu intentó disculparse, pero yo le adelanté, Wei Ruoyu tiene razón en una cosa. En realidad, solo tiene un hijo, y es Lucas. El señor Wang entendió inmediatamente mi intención y sacó el informe de paternidad que le había pedido hacer hace unos días. El informe mostraba que Wei Ruoyu y Lucas eran madre e hijo. Al verse descubierto, Lucas se rindió, incluso si soy el hijo biológico de mamá, ¿qué? ¿No te ha tratado bien mamá durante todos estos años? Mamá solo está intentando compensarme ahora. En el momento en que terminó de hablar, mi padre le dio una bofetada a Wei Ruoyu, con toda su fuerza. Wei Ruoyu se le salió sangre de la comisura de los labios. Mi padre la señaló y dijo palabra por palabra, cuando te dejé entrar en la familia, prometiste que solo tendrías un hijo, Alejandro. Ahora, mientras yo estaba fuera, ¿te atreves a dejar que tu hijo ilegítimo maltrate a Alejandro? Parece que te has cansado de vivir. Wei Ruoyu se descontroló y derribó un plato en el suelo. Marido, escúchame. Lucas no es mi hijo. Solo le he dado un poco de atención. Es ella quien se ha equivocado. Marido. Wei Ruoyu seguía suplicando, y yo vi claramente que Lucas se estremeció violentamente y miró a Wei Ruoyu con ojos llenos de incredulidad. Justo entonces, el señor Wang entró y le entregó un tableta a mi padre, que era lo que la abuela le había pedido investigar ayer. El señor Wang se inclinó y dijo, presidente del grupo Son, esto no fue difícil de investigar. Mire. Hizo una pausa y dijo con un tono de desdén, Wei Ruoyu era un huérfano desde pequeña. No tenía ninguna prima. Ella trabajó como enfermera en un pequeño consultorio en una montaña. Luego, no sé cómo llegó a la ciudad A. Ese año, la señora la vio en la calle, le dio lástima y la introdujo en el hospital del grupo Son como enfermera. El señor Wang sacudió la cabeza, como si considerara que la bondad de mi madre había sido inútil. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi madre había sido buena toda su vida, pero el resultado fue dejar entrar a un lobo en casa. Había algunas cartas olvidadas que el señor Wang había encontrado en la habitación de Wei Ruoyu. En algunas de ellas, había recetas médicas. La abuela había estudiado medicina cuando era joven. Tan pronto como las vio, se enfureció y señaló a Wei Ruoyu, maldita. Así que fue tu culpa la muerte de Sumin. Estas recetas no se deben tomar después del parto. Si se toman, causarán hemorragia y el cuerpo se debilitará. Eres tan cruel. Al oír esto, mi padre se quedó como si hubiera sido golpeado por un rayo. Miró a Wei Ruoyu con incredulidad, sus ojos rojos de ira. Agarró su cabello y le dio bofetadas en la cara, gritando, maldita. Maldita. Te mataré. El resto de las cartas tenían escritura garabateada, como si fueran enviadas desde muy lejos. En las cartas solo había algunas frases desafiantes, diciendo a Wei Ruoyu que no la contactara más y que no quería al hijo, que estuviera vivo o muerto. En este momento, toda la verdad se reveló. Wei Ruoyu estaba tumbada en el suelo, derrotada como un perro muerto, y Lucas, con la cara pálida,
temblaba como una hoja, sin atreverse a levantar la cabeza. Y solo pensé que se lo merecían. La noticia de la vuelta de mi padre se extendió por toda la ciudad. Aquellos que querían acercarse al Grupo Son vinieron a regalar cosas. Pero no esperaban encontrar al presidente del Grupo Son enfurecido y a la señora del Grupo Son casi muerta. Todos se quedaron boquiabiertos, sin atreverse a respirar. Vi a Wang Xiaochao escondido detrás y le hice una seña con el dedo. Wang Xiaochao, ¿qué haces escondido? ¿No dijiste que era un pariente pobre? ¿No dijiste que querías ver cómo muero? ¿Qué? ¿Has venido hoy a buscar a Lucas? Qué lástima, ahora él no puede salvarse a sí mismo. El señor Wang, el gerente, se puso verde de rabia. Agarró a Wang Xiaochao y le dio una bofetada. Eres tan tonto. Eres incapaz de entender las situaciones. Vete para casa. No salgas conmigo más y no me deshonres. Y luego comenzó a darse bofetadas a sí mismo. Es todo mi error. No se enfade, presidente del Grupo Son. Wang Xiaochao se marchó cubriendo la cara. Me sentí muy satisfecho. Aquellos que habían seguido a Lucas para maltratarme se inclinaron ahora. Nosotros fuimos engañados por Lucas. Presidente del Grupo Son. Usted es generoso. Perdónenos. Lucas se levantó y les gritó a estos oportunistas. Al principio, todos ustedes actuaron voluntariamente. No fue yo quien les dijo que lo hicieran. Que les den lo que merecen. Un vistazo de mi padre hizo que Lucas callara. Mi padre miró a aquellos que se inclinaban servilmente y emitió un sonido de desprecio. Señor Wang, echa a estos invitados. Esto enfureció a los padres de los jóvenes y señoritas nobles. Mientras daban bofetadas a sus hijos desobedientes, se marcharon, descontentos. Los demás se miraron el uno al otro y suspiraron aliviados. De repente, los teléfonos de todos sonaron. Era un comunicado oficial del Grupo Son, anunciando públicamente que yo era el heredero del Grupo Son y que me iba a encargar de las sucursales en el extranjero. Resultó que mi padre ya había dado las instrucciones. Todos me gritaron inmediatamente, felicidades, presidente del Grupo Son, por tener un hijo tan excelente. Felicidades, joven señor Son. Tan pronto como se marcharon, mi padre me preguntó, Alejandro, ¿cómo quieres tratar a estas dos personas? Sonreí con frialdad. Ahora no solo han ofendido a nuestra familia Son. El señor Wang, el gerente del departamento de marketing del Grupo Son, y su hijo, Wang Xiaochao, fueron los primeros en perder la paciencia. Se acercó corriendo y ayudó a Lucas a levantarse, señalándome con el dedo y gritando, ¿Quién crees que eres? ¿Te atreves a tratar así a Lucas? Mi padre entendió inmediatamente y notificó a los empleados del Grupo Son que no les dieran ayuda en el futuro. Entonces supe que mi padre solo había celebrado una boda con Wei Ruoyu, pero nunca se había casado oficialmente con ella. Wei Ruoyu no podía obtener nada. 15 días después, estaba en camino al aeropuerto cuando Zhao Weiwei me detuvo en el medio del camino. Bajé el cristal de la ventana y le pregunté con burla, ¿qué? ¿Estás intentando hacer un chantaje? Zhao Weiwei me miró con los ojos enrojecidos. Alejandro. ¿Por qué no me dejas en paz? Recordé. Mi padre solo había dicho una palabra en una reunión de amigos, y como resultado, todos evitaban al Grupo Zhao y retiraron sus inversiones. Ahora, parecía que estaba en el borde de la bancarrota. Pero todo esto era culpa suya. Me reí con sarcasmo y ya no la atendí. Ella intentó detener el coche, pero le dije al chofer que pisara el acelerador y la dejó atrás. En el camino, pasé por un vertedero y vi a Lucas arrastrando una bolsa de latas vacías. Parecía miserable. En cuanto a Wei Ruoyu, se dice que se fue a trabajar como enfermera en un geriátrico. Cuando intentó seducir a un anciano, la esposa del anciano la hizo golpear hasta dejarla medio muerta. Este camino es la senda de mi nueva vida. Es maravilloso. Nací con el destino de ser un joven señor. No necesito luchar ni robar. Quien quiera que se atreva a robar lo mío, este será su destino.